Bienvenidos al canal Mundo Creativo de Koala. Este video es para mostrarles paso a paso de cómo elaborar este bolso, que es muy sencillo de elaborar y le cabe muchas cosas. Por ejemplo, en mi bolso le he colocado como para ir a la playa, por ejemplo, un gorro, tus pantuflas y lo que tú desees. Cuenta con una bolsa interna y un soporte en la parte de abajo. Ahora te muestro paso a paso los materiales que necesitamos. No necesitamos ningún molde. Dentro de los materiales necesitamos dos piezas de 45 por 40 centímetros. También para la tela interior de la misma medida, de 45 por 40 centímetros. Un zipper o cremallera de 45 centímetros y un listón ancho de 152 centímetros. Este es el que estaré utilizando. Para la bolsa interna voy a estar utilizando tela de 40 por 31 centímetros y para la tela de soporte, tela y cartón de estas medidas. Iniciemos con nuestro paso a paso. Primero voy a tomar la tela principal de 40 por 45 y voy a trazar cuadros en la parte de abajo de 7 centímetros cada uno de los cuadros, 7 centímetros, 7 centímetros en ambos lados. Luego los voy a cortar y vamos a realizar lo mismo con la tela de forro. Estos cuadritos nos pueden servir. La tela de forro va a ser la misma medida, de 7 por 7 centímetros en la parte de abajo. Ahora voy a tomar mi tela para la bolsa interna. Esta tela la voy a doblar por la mitad. Voy a dejar un espacio aproximado de 10 centímetros y voy a coser en toda esta parte de acá. Al estar terminado voy a cortar las puntas para que se me haga más fácil al momento de darle la vuelta. Ahora, en el espacio que nos ha quedado, vamos a pasarle una puntada en la parte de arriba. Listo. Ahora tomamos una de nuestras partes del forro y vamos a colocar nuestra bolsita. Vamos a centrar muy bien nuestra bolsita para que quede justo en el centro. Le he dejado aproximadamente 8 centímetros de arriba hacia abajo. Y voy a coser en toda esta parte de acá, menos en la parte de arriba. Nos ha quedado terminada nuestra bolsa interna de esta manera. Ahora vamos a pasar con los tirantes. 85 centímetros mide cada uno de mis tirantes. Voy a tomar mi tela exterior, ambas piezas voy a hacer exactamente lo mismo. Como ven, en la parte de acá se deshila muy rápido esta tira, pero tú puedes elegir otra. Si es poliéster lo puedes quemar y pues ya no se te va a deshilar. Para colocarlo voy a partir mi tela justo por la mitad.
Al tener la mitad, voy a doblar una parte de mi tira que le he cosido un falso overlock en la parte de abajo para que no se deshice. Para ocultar esta costura estoy doblando un pedacito antes de coserlo. Ahora, acá tenemos la mitad y voy a tomar 8 centímetros de arriba hacia abajo en cada una de mis tiras, 8 centímetros. Y en la parte de en medio también como referencia 8 centímetros de esta parte y 8 centímetros en esta parte. En cada una de mis partecitas he medido 8 centímetros. Voy a realizar una puntada en forma de X. Primero realizo un cuadro. Luego de realizar el cuadro, realizo una X en cada una de estas partes. Con nuestras dos piezas hacemos exactamente lo mismo. Le he colocado varios alfileres para que no se me mueva. Y así es como me queda terminada ambas piezas. Ahora, para colocar la cremallera voy a estar reutilizando estos pedacitos sobrantes que anteriormente había cortado. Los doblaré de esta manera y los colocaré al final de mi cremallera. Aquí realizo una puntada recta. En ambos lados de la cremallera realizo la misma actividad y luego corto los sobrantes. Al tener listo nuestra cremallera, vamos a colocarlo en nuestras piezas principales, en la tela exterior. Voy a tomar mi cremallera y lo voy a colocar de forma al revés, por así decirlo, cosiendo en la parte de arriba. Si deseas, puedes realizar la actividad al mismo tiempo que colocando tu forro. El forro lo colocas cara con cara, haciendo como un sanguchito con el zipper. El zipper en medio y lo coses en la parte de arriba. En lo personal, a mí me gusta hacerlo primero colocando el zipper y después colocando el forro, porque a veces se tiende a mover. Ya he ajustado muy bien la cremallera para coserlo. Luego de tenerlo listo, encima de todo esto coloco mi forro en la parte de arriba, cara con cara de la base principal. Y luego ya lo puedo coser en la parte de aquí arriba. Al tenerlo listo, le vamos a dar la vuelta y nos queda de esta manera. El zipper nos queda así. Entonces voy a colocar mi otra tela exterior encima de mi cremallera. Acomodamos bien. Lo puedes realizar en dos partes. Primero cosiendo esta y después cosiendo el forro. O puedes hacerlo junto. Vamos a realizarlo al mismo tiempo para que puedas verificarlo. Entonces le doy la vuelta y coloco mi forro en la parte de atrás. Uno de los tips que puedes guiarte es que el exterior vaya junto con el exterior, frente con frente, y el forro esté junto con el mismo forro, frente con frente también. Mi forro no tiene lado, pero si el tuyo tiene, asegúrate que esté de forma derecha con la derecha, ambas partes, exterior e interior. Y el zipper, asegúrate que los dientecitos estén de frente también.
Al juntar estas piezas bien, porque asegúrate que le coloques bastantes ganchitos o alfileres y cosemos en la parte de arriba. Al tenerlo terminado, vamos a quitar los alfileres. Vamos a abrir nuestra bolsa. Como puedes notar, el forro queda con frente a frente con forro y exterior frente con frente de la tela. Acomodamos bien porque vamos a coser en la parte de acá de la cremallera, tanto del lado derecho como del lado izquierdo, ambas partes. Muy bien, lo he cosido en ambas partes. Ahora vamos a unir el frente con el frente y nuestra tela de forro con la tela de forro. Que ambas partes encajen muy bien. Lo acomodamos lo mejor que podamos con la ayuda de ganchitos o alfileres. Ha llegado el momento de coserlo. Vamos a coser todas las partes, de aquí a aquí, excepto en los cuadritos que hemos cortado, esos no, solo donde te he marcado. Y vamos a dejar siempre un espacio en la parte de arriba donde vamos a pasar toda nuestra tela. Eso es bien importante, aproximadamente puede ser de unos 10 centímetros. Puede ser más o menos, ahí tú te calculas. Al tenerlo listo, vamos a coser las partes de las esquinas donde no quedó cosido. Lo vamos a unir de esta manera. Y para un mejor acabado, voy a separar estas costuras que tengo, la parte de arriba como la parte de abajo, y voy a coser una puntada recta. Acomodamos bien y cosemos. En los 4 lados hacemos exactamente lo mismo. Y así realizamos entonces los 4 lados. Al tenerlo terminado, buscamos el orificio que hemos dejado para pasar toda nuestra tela. Al tenerlo listo, vamos a realizar nuestro soporte que va en la parte de abajo. Para realizar esto es muy sencillo. Lo único que vamos a hacer es dividir esto en 3. Pero asegúrate de acomodarlo con tu cartón que tengas listo y vas calculando de cómo dejar los espacios. Les estoy colocando alfileres de una vez, quito este solo para sacar mi cartón y luego vuelvo a acomodar. Únicamente voy a coser las partes de acá. Listo, ya me ha quedado terminado para poder introducir mi cartón. Esta tela no se deshila, por eso no le he realizado ninguna puntada. Si tu tela se deshila, puedes realizarle una puntada de esta manera o colocarle overlock. Introducimos nuestro cartón para colocarlo ya en nuestra bolsa en la parte que va hasta abajo para hacerle un mejor soporte. Recuerda que tu bolsa también le puedes incluir lo que es Pelium o algún estabilizador para que sea más estable. No le he colocado, mi tela es gruesa, por eso no le he colocado,
Pero si tú prefieres que tu bolso sea más estable, le puedes colocar algún estabilizador. Recuerda que en el agujerito que nos quedó en la parte interna, coserlo con una puntada recta o bien a mano con hilo y aguja, una puntada invisible. Llegó el momento de utilizar nuestro lindo bolso. Puedes utilizarlo para ir a la playa o para cualquier evento. Es bastante amplio porque le cabe muchísimas cosas. Gracias por ver el video hasta el final. No olvides suscribirte y darle like al video. Nos vemos en la próxima.